Este video fue patrocinado por Skillshare. ¡Toda mi quincena va para Star! ¡Empeñé a mi perro por luz! Oye, ¿qué pedo está pasando aquí? ¿No te enteraste? Hoy declaran al ganador. ¡Ay, no mames! Saludos, criaturitas del basurero, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero estén todos muy bien. Yo soy Miko y el día de hoy vengo finalmente dispuesta a hacerle un análisis completo a otra serie de monitos chinos porque adivinen qué, finalmente ha terminado la tan comentada serie de The Old House, que no es una extraña en este canal. Y con este muy anunciado final que conmocionó a todo el fandom que esperaba a esta conclusión desde hace un par de años, llega también la batalla definitiva anhelada por todos ustedes y que es el veredicto final del primer Mi Combate realizado en este canal, que es ¿quién es la mejor chica mágica de Disney? Y miren, no exagero cuando digo que este es uno de los eventos más anticipados del canal porque al momento en que se estrenó el final de la serie, ipso facto me vinieron a buscar por una respuesta conclusiva al primer Mi Combate, que si mal no recuerdan y si no han ido a ir a ver ese video, vayan y véanlo, quedó abierto. Y tampoco los culpo, parte del pacto inicial que hice para juzgar estas dos series es que las iba a arbitrar a cada una respectivamente solo hasta la temporada 2 porque era el progreso que llevaba The Old House y que para dar una resolución satisfactoria tendríamos que esperar a que precisamente esta última terminara. Entonces el muy esperado día llegó, el final de The Old House y el final del primer Mi Combate, que no podría ser más tópico porque muy irónicamente The Old House se encarga de realizar paralelismos muy literales con varios plot points en Star que veremos a continuación. Pero antes de comenzar... ¡Cortes comerciales! Este video fue patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde hay disponibles miles de cursos con los cuales cualquier persona creativa puede expandir sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Así quieras aprender pintura, fotografía, edición o quieras aprender a hacer aesthetic, Skillshare tiene todo lo que puedas imaginar y aprender. Por ejemplo, en este momento estoy tomando este curso de productividad para creadores con un bullet journal dado por Carla Canseco, que está completamente en español. Este curso es buenísimo para aprender a estructurar un bullet journal para poder explotar al máximo tu potencial creativo a través de técnicas gráficas y muy estético, como dirían los chavos, para que puedan ir a decirle a su mamá: ¡Mamá, sigo siendo estético, mamá! En cuanto a contenido en español, Skillshare está repleto de contenido hecho en este idioma para mejor accesibilidad, y en el caso de que el curso no esté en español, Skillshare tiene una amplia selección de subtítulos para que puedas entender los cursos. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40,000 clases sin límites y sin distracciones, como por ejemplo los anuncios. Además de que el precio es súper asequible, es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas por café en un mes. ¿Qué estás esperando? La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos. Y es más, las primeras 1000 personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes gratis en Skillshare. Muchísimas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Todo el mundo a sus esquinas y que empiece el Mi Combate. Par de aclaraciones que hay que hacer previo al análisis de estas dos chicas es que más que juzgarlas personalmente vamos a estar haciendo un análisis macro de los finales de ambas series, tanto de forma argumental como en ejecución y en coherencia estructural. Con esto dicho, también les quiero avisar que vamos a hacer dos análisis simultáneos con Star vs las fuerzas del mal, porque la serie, si bien tiene un final conciso en su serie, The Old House lo que hace es referenciar al primer corte narrativo en Star, que es el especial de la batalla por Mjolnir. Va a ser una ecuación compleja, pero dependiendo de la necesidad del guión de este video abordaremos la correspondiente. Y también cabe acotar que esto va a ser un merequetengue, pero ¿qué le vamos a hacer? Ah, sí, por último, es que vamos a juzgar a Star con mucha más severidad porque es una serie concluida y apoyada por el canal con una extensión de 4 temporadas anunciadas desde la renovación de la primera que tuvo, que les debió haber dado mucho mejor tiempo contemplado para resolver los rollos de su propia trama en vez de speedrunearse las cosas inhalando una línea de brillantina sobre la última temporada. En comparación a The Old House, que sufrió de los peores abusos de parte de la cadena junto a un recorte total tanto de presupuesto como de extensión, en donde ahí sí por
contrato tuvieron que ingeniarse cómo solucionar todo de forma satisfactoria sin hacer que la gente se quisiera sacar los ojos con una cuchara de alpinito por incoherencias de locución. Con esto dicho, ya podemos empezar a hacer la síntesis. Los capítulos previos al final de The Old House, por pura y física logística gracias a la rata, tuvieron que comprimirse en 3 especiales, 2 sin contar el final, en donde se procura resumir y contener la trama de la mejor forma para llevar al espectador pasito a pasito por la evolución de los personajes sin querer abrumarlo. Aunque con el speedrun así de abrupto, claramente vamos a tener que dar saltos en el tiempo que nos dejan vislumbrar todos los episodios que nos perdimos por haber tenido que acortar la serie. Gracias, Disney. En el primer especial titulado como Thanks to Them hacemos la recapitulación rápida con Luz y sus amigos, quienes quedan atrapados en el reino humano después de que el coleccionista destruyera el portal con las Islas Sirvientes en el final de la segunda temporada. Que me gustaría hacer una acotación breve al hecho de que este arco específico del final de la segunda temporada me recuerda un montón a todo el arco del Sol Negro del tercer libro de Avatar, cuando en el primer intento de derrocar la dictadura del Señor Fuego, Sai fracasa. De hecho, las semejanzas entre The Old House y Avatar no se quedan ahí, porque también comparten mucho todo el arco de personaje de Zuko y Hunter, quienes comienzan a integrarse al equipo principal del protagonista en un viaje de redención ya desde las últimas estructuras narrativas de la serie. Para Avatar está la segunda mitad del tercer libro, Fuego, y en The Old House están los últimos 3 especiales, pero sobre todo el primero. Aunque no vinimos a hacer paralelismos entre estos dos trabajos, así que mejor continuemos. Como acabo de mencionar, este especial está más que todo centrado en ahondar en la psicología tanto de Hunter como de Luz, quienes sienten la presión y la culpa de no haberle confesado a sus amigos la verdad de cómo Luz ayudó indirectamente a Velos para comenzar el Día de la Unidad, y que Hunter es un Grimwalker del hermano muerto de Velos. Todos mientras ambos se dan cuenta de que Velos lo siguió de vuelta hasta el reino humano mientras reafianzan su relación de hermandad. Este episodio es muy pesado en cuanto al escrutinio psicológico de Hunter, pero sobre todo también el de Luz, quien comienza a realizar este proceso de desarticulación emocional impulsado por la física culpa de haber arrastrado a todos sus amigos a esto. Yo lo veo como el remordimiento del protagonista, que si bien tiende a ser común en el camino del héroe, como diría Reino, en la noche negra y helada poco antes de pelear, cuando las garras fieras de la maldad han sido afiladas para atacar, el héroe debe ir y enfrentar su mayor reto, él solo. Siento que particularmente en The Old House se puede visualizar un poco más el por qué esta culpa afecta todo el comportamiento psicológico de una persona de una forma más realista. Algo que se intentó hacer en Steven Universe Future, pero la verdad es que no, ¿qué tal y si? Es toda esa pesadumbre que compartía con Hunter lo que los impulsó a los dos a mantener oculta toda la preocupación que traían detrás y en sembrar cierto nivel de desconfianza con sus compañeros por el miedo de cómo reaccionarían al enterarse de la verdad. Algo que Velos conocía muy bien y que usaría en su contra al primer instante en que tuviera la oportunidad. Y aunque el foco temático está sobre todo en Luz en el aspecto de cómo esta situación ha impactado en su salud mental, yo me atrevería a decir que el verdadero protagonista de este especial es Hunter, quien a las malas aprende a confiar completamente en el resto de su red de apoyo después de ser poseído por Velos. Amigos quienes, al contrario de lo que uno creería, no son susceptibles a caer en el cliché clásico de ¿cómo te atreviste a mentirme?, sino que al revés terminan siguiendo todo el consejo de Rhinon cuando dice: cuando un compañero está en peligro, lo sigues. Aunque él no te lo pida, lo sigues. Escuchando tanto a Luz como a Hunter con comprensión y recato en vez de salir de recriminarles sus pasados errores y disolver el equipo como Velos predijo. En este episodio, Luz y Hunter tuvieron que aprender a las patadas que deben tener un total sentido de honestidad con sus amigos, ya que pase lo que pase están dispuestos a apoyarlos. Ya no importan las imperfecciones del camino, todo esto valdrá la pena a largo plazo si se hace en nombre de recuperar el bien del reino humano y del demonio, aunque no es tan maquiavélico como suena, créanme. Si bien el mensaje cala muy fuerte sobre Hunter porque precisamente por esta desconfianza y silencio termina por perder a Flapjack súbitamente, alguien que fue el comienzo de su camino hacia la redención y su verdadera familia por un buen rato. Es como el tío Airo pero con plumas. Es a Luz a quien todavía no le ha finalizado de resonar todo esto porque aún tiene sus dudas sobre si es lo correcto seguir involucrando a sus amigos en un escenario tan adverso. Mucho más después de tener tan claro el paralelo que Velos hace constantemente con ella para crearle esta inseguridad sobre si sus acciones son sinceras y correctas, contrariedad interna que la seguirá hasta el siguiente capítulo, For the Future. No me gustaría indagar mucho en For the Future porque, como es bien sabido, es el especial menos favorecido de los 3 a lo largo de esta temporada. Cumple con la función de ser el último relleno que se presenta en la serie para dar un tipo de respiro antes de la batalla final, junto a volver a introducir el setting del universo, junto a una breve recapitulación sobre lo que han estado haciendo el resto de los personajes mientras estábamos en el reino humano. Y pese a que de alguna forma sí logra cumplir con esta tarea y darnos una exposición narrativa de personajes muy relevantes como el coleccionista junto a una
las exquisitas escenas obscenas de Velos enfrentando sus fantasmas del pasado y poseyendo cadáveres de clones de una forma muy tétrica que puedo poner plata en la mesa que alguna mamá cristiana en algún lado se desmayó viendo esto. Este episodio, en términos de proponer una trama envolvente e interesante para el espectador, realmente no es muy proficiente. Es decir, sí, For the Future trae a la mesa pequeños fragmentos de desarrollo de personaje, en Hunter aprendiendo a lidiar con su duelo y en Willow finalmente aportando algo de dramatismo e interés a la trama después de no haber hecho nada, como desde la segunda temporada. Ya era hora, Willow, supongo. Pero toda la trama chimba de Bosha y de Kikimora estaba muy de más. Encima de Kikimora, ¿a quién le importa Kikimora? Todo esto al punto en que se me hace innecesaria y que obstaculiza la trama en el sentido de que muy fácilmente podríamos estar utilizando todo este tiempo perdido en exposición de personajes que sí nos importan y que imponen algo relevante para la historia. Pero algo que sí plantea este episodio de una forma muy sutil es la resolución mayoritaria del conflicto emocional que tenía Luz en este sentido de culpa que llevaba cargando desde que destruyó el portal a la Tierra por primera vez. ¿Y qué era esta sensación de aislamiento y soledad que por mucho tiempo la llevaron a encerrarse sola con toda la responsabilidad de las acciones de Velos gracias a este constante rechazo que experimentó toda su vida por no poder encajar bien dentro de la sociedad en la que creció? La conclusión llega a Luz cuando junto a su mamá logra desarticular todas las preocupaciones al sentirse validada por Camila, quien a lo largo de la serie ha sido un personaje muy mal interpretado, pero que a la hora de la verdad es una persona que empatiza con su hija porque atravesó una situación muy similar a lo largo de su juventud a la hora de ajustarse a la sociedad, retirando de sus hombros todo el peso del remordimiento que la persigue y que le dictamina que debe decidir quién ser, logrando junto a esta respuesta conseguir simultáneamente descubrir qué clase de criatura es su palismán, que es un gusanito cambiante que yo por comodidad voy a llamar la cobra gay. La razón es muy intuitiva y si no me entienden solo búsquenla en su corazón. Con el terreno de los dos primeros especiales de The Dollhouse cubiertos, ya podemos empezar a hablar del contexto previo al final de Star versus las fuerzas del mal, que por conveniencia personal y por salud mental tanto de ustedes como mía van a ser los episodios previos al final de la segunda temporada y toda la primera parte del especial de la batalla por Muni, que Disney está muy empeñado en hacerme creer que es un efecto Mandela y que todo fue un montón de episodios separados, porque yo sé que es mentira, Disney. Ustedes promocionaron ese especial como una película. ¡A mí no me engañas! No, Disney, no, tú no engañas a nadie. Esa cosa era una película y era el puente de la tercera temporada. Tú no engañas a... Esto no es de la serie... No, Disney, no. O pues solo que creerían. De hecho, me gusta mucho el planteamiento y la construcción de suspenso que se va generando camino al especial de la batalla por Muni. Si ignoramos los clásicos errores de edición, pacing y humor que caracterizan a Star, claro. O sea, todos esos momentos donde se rompe la atmósfera del episodio para dejar silencios incómodos que lo único que hacen es destruir todo el ambiente con un chiste pedorro que se vuelve anticlimático. Dentro de los episodios buenos está Dentro de la Varita, Juego de Banderas, Bondón el payaso cumpleañero y Flechada, que nos dejan percibir que hay algo mucho más grande que se avecina desde la desaparición de Toffee, que dejó este ambiente inquietante muy palpable, más con la certeza de que Ludo está planeando algo macabro de forma activa desde que se robó el libro de hechizos de Star. Esta incertidumbre va subiendo en creciendo hasta llegar al punto máximo preespecial de tensión, que es el episodio de Bonbon, donde tenemos el equilibrio perfecto entre encrucijada emocional entre Marco, Star y Jackie y el misterio absorbente junto al sentimiento de peligro latente por la intromisión de Ludo. Esta es la epítome de la serie, el balance ideal entre drama, tensión, misterio y ansiedad juvenil que pudo haberse mantenido a lo largo de la serie. Sobre todo después de este ápice argumental de tensión, lo único que hace es seguir subiendo porque deja este final abrupto entre la situación de Star y Marco al ella confesársele y luego irse súbitamente por una cuestión de seguridad nacional. La expectativa y la incertidumbre y la buena construcción estaban ahí. Todo esto acompañado de una buena incógnita acerca del origen y los motivos de Toffee, de quien no teníamos seguridad de si era quien estaba detrás de todos los planes de Ludo, como ya habíamos visto previamente, o no. Sin embargo, a pesar de haber realizado un trabajo decente en crear un ambiente de tensión para el punto de inflexión más determinante en la serie, está muy claro que Star sí o sí se diluye muchísimo en relleno hasta llegar a los puntos más claves de presión. Así que el punto se lo lleva The Dollhouse por al menos haber incluido desarrollo tanto de universo como de personaje, incluso en su episodio intermedio de relleno.
Siguiendo la lógica de comparación entre la batalla por Muni y ahora el último episodio de The Old House, Watching and Dreaming, vamos a contrastar a través de 3 ejes temáticos que son el planteamiento del episodio, el conflicto principal y la resolución, el desempeño que tuvieron ambos episodios, que son muy similares tanto en trama como en duración. Comenzando con Star, el episodio nos sitúa en la conclusión del episodio Flechada, con una continuación directa de la perspectiva de Marco y Star, quienes comienzan a enfrentar la amenaza de Toffee por separado. Realmente para este caso planeo enfocarme sobre todo en Star porque, seamos francos, una muy gran parte de las subtramas de este especial no aportan de manera significativa al desarrollo de la historia, así que por ahora lo mejor es enfocarnos en la protagonista y en la trama principal, que sí nos importa. De vuelta con la historia, nos encontramos con Moon y Star yendo camino al santuario de magia con la idea de revivir a los miembros de la alta comisión de magia, quienes habían sido drenados recientemente por Toffee, todo mientras la magia se agota cada vez más, dejando a la reina y Star prácticamente desprotegidas. Star en toda la primera parte sigue actuando como una persona tremendamente irresponsable e infantil. Más de una vez pone en peligro a Moon y a ella por igual solo por no hacer uso del sentido básico de supervivencia o de prudencia a la hora de atacar. Esta imprudencia es problemática no solo por el hecho de que claramente ante cualquier error las dos podrían terminar siendo prisioneras de guerras o incluso ejecutadas en el equivalente risible de la serie, que se resume en Ludo utilizando la magia para mandarte la porra, sino que Star reiterativamente se rehúsa a escuchar la razón solo por el capricho de seguir usando la magia irresponsablemente bajo el riesgo de que Toffee las rastree al estar infiltrado dentro de todo el sistema mágico. Adicional a la cuestión de que toda la magia está corrupta hasta el hueso y usarla es sumamente peligroso e impredecible. Star se encuentra tan inmersa en sí misma y en su deseo impulsivo de venganza mezclado con una sensación de aventura que no es capaz de darse cuenta de que Moon está aterrorizada a escalas astronómicas por su seguridad, no solo porque sea la sucesión de su linaje, sino porque también es su hija. Pero los niveles de insensibilidad de Star llegan a un punto tal donde culmina por quebrar a Moon, quien le confiesa que teme tanto por ella porque cuando ella era pequeña también perdió a su madre ante la insurgencia de monstruos justo en medio de un proceso de paz. Debo aclarar que esta Moon prefinal de la serie es la que me cae bien porque está, digamos, bien escrita si entrecerramos los ojos y obviamos el hecho de que es una prejuiciosa despectiva y que sigue teniendo pensamientos retrógrados en contra de los monstruos. Ejemplo de esto es cómo interactúa con Sapotoro, pero específicamente en este punto el personaje de Moon de cierta forma logra atravesar un arco de personaje porque igual nos explica el por qué su rechazo hacia los monstruos a través de su propia perspectiva, donde un grupo revolucionario le arrebató a su mamá y la dejó en la corona a una edad muy tierna para tomar decisiones bélicas, siendo asesorada por la mejor personaje de la serie, Eclipsa. Y digo, yo no la justifico por sus pendejadas, pero la puedo entender. Con esta muy sórdida experiencia que Moon le confiesa a Star, uno se imaginaría que se iba a lograr tocar alguna fibra dentro del ser de la rubia que le haría recapacitar y tenerle algún tipo de compasión a su mamá, que está tremendamente traumatizada, que a lo mejor la haría reflexionar y caer en cuenta que no puede luchar sola en contra de Toffee y que necesita un plan de contingencia sólido si quiere arreglar las cosas. ¡Ah, claro que no! Porque es Star Butterfly y Star Butterfly no tiene ni 2 grados de empatía o de sentido común, así que por puro y físico arranque de impulsividad se va sola a matar a Toffee sin tener idea de qué va a hacer, porque me imagino que algo se le ocurrirá en el camino. En palabras de ella: Yeah, planning's not really my thing. I gotta just go for it. That is a terrible plan! Y claro, no podemos hacer que esta serie tenga una Star con sentido mínimo de responsabilidad y de consecuencias porque jiji jaja, chicos. Star es una guaymarona que no sabe ni planearse un desayuno y mira cómo es de atravesada. Jiji jaja, ¿no ves que es una serie de humor, chicos? Esta es una super serie chistosa de humor, chicos. ¿Se están riendo, chicos? En fin, volviendo a la serie que vale la pena. El planteamiento del episodio Watching and Dreaming comienza con una Luz siendo perseguida por sus miedos más profundos mientras está atrapada en un juego psicológico en el que el coleccionista la tiene a ella y a sus amigos atormentada por un sentimiento de culpa y tremenda responsabilidad por los traumas de cualquier persona que alguna vez interactuó con ella. Un contraste fuerte con el punto anterior, ¿verdad? Total, en este episodio se nos vaticina desde el principio que el foco temático va a estar sobre nuestros 3 personajes principales, Luz, Eda y King, quienes comienzan un pequeño proceso de redención con el coleccionista, que a la luz de la verdad es una víctima de Velos tanto o más que ellos, y aquí la serie nos hace ver una distinción grande entre el tipo de perfiles que se pueden
redimir o no, poniendo en contraposición al coleccionista con Velos, utilizando de guía base la trascendencia que tienen las intenciones iniciales de cada uno. Y es que mi pobre chavito del 8 está chiquito y es la descripción gráfica de darle una retroexcavadora a un niño. No tiene total conciencia de todo su poder, es que está chiquito. Después de esto y de que Luz junto a Eda y King hagan un parcial recap clásico de final de serie, pero con un objetivo temático que es enseñarle compasión, amabilidad y perdón al coleccionista, es en ese mismo instante cuando Velos se apodera totalmente de la isla y comienza a esparcir lo que yo mejor conozco como el virus de The Last of Us. Es ahí cuando inmediatamente entramos en acción, pero pues como una nota de pie de página tengo que mencionar que los aliados de Luz no hacen mucho durante este episodio más allá de ayudar a liberar gente que también está bajo el hechizo del coleccionista. Pero a diferencia de Star, estos aliados que Luz fue creando a lo largo del camino no estuvieron más presentes en el final por imposibilidad y no por una decisión egoísta de Luz de querer ir a batallar sola con Velos, porque eso es algo que ya se resolvió hace especial y medio. Contrario a nuestra princesa oxigenada que literal se avienta solita a matar a Toffee solo por un sentimiento de aventura. ¡Qué belleza! Además de que al menos la subtrama que tiene Amity y el resto del combo alpinito tiene cierto nivel de relevancia en la historia, pero la batalla por Mjolnir, les juro por Dios que más de la mitad de las subtramas de los demás personajes no pueden ser más de intrascendentes. Retomando con el conflicto principal y continuando con The Old House, nos topamos con que ipso facto terminan de enseñarle un poco de valores básicos al coleccionista y pasamos hacia la batalla final con Velos Kaiju, que nuevamente nos demuestra que la mejor decisión que se puede tomar en una serie es tener una batalla contra un ente gigantesco. Y no pasan ni 30 segundos para que esa serie le siga cerrando el hocico a otros finales de la animación, porque de la nada el coleccionista se va volando hacia Velos y le da un abrazo y es que... Ay, no. Ay, qué boleta. No. Bueno, ya, fuera de joda. Sinceramente se me hace una apreciación muy concisa que es capaz de silenciar de un solo portazo esta mentalidad de que cualquier entidad que ejerza violencia es capaz de redimirse. Es per se un pensamiento muy infantil y optimista el pensar que todo con un poco de conversación se puede rehabilitar. Y por eso se me hace magistral que hayan empleado al coleccionista para dejar aún más clara esta idea de por qué estamos hablando no solo de una personalidad infantil, sino que en este caso nos vemos reflejados en un literal niño que acaba de aprender hace menos de 5 minutos un esbozo de lo que significa la amabilidad y el perdón. Esta recriminación hacia el mensaje de absolución es reprendido con severidad no solo desde el básico de burlarse, sino que también en impacto en la historia, porque después de que el coleccionista creyera todo delirante que habíamos redimido a Velos, este último mata a Luz, quien fue a proteger al bebé, creando una consecuencia directa a la idea ilusa de pensar que cualquier persona se puede rehabilitar solo con un abrazo. ¿Verdad, Steven Universe? Esta decisión es contundente, impactante y por decirlo menos traumatizante para el coleccionista. Y si no es una subversión del tropo de el protagonista se muere un aproximado de 20 minutos antes de sacar un power-up de la cola, de todos modos le añade su propio peso en narrativa, porque esta muerte pasa frente a un ser que no comprende el concepto de mortalidad y que empieza a darse cuenta de qué es morir por primera vez en su vida, mientras observa cómo los otros seres queridos de Luz reaccionan horrorizados sin siquiera explicarle qué está pasando. Y es que es eso, son los pequeños detalles de negación y de incredulidad del coleccionista los que hacen que el puñetazo se te clave bien dentro de las costillas. Ahora, retomando con Star, no hay mucho más que podamos ampliar. Se estableció que su plan era inocuo y así fue. Llegó como una loca al castillo para derrocar a Toffee y Ludo la volvió prisionera a los 2 minutos de volverla a ver. La meten al calabozo y se reencuentra con Marco en una escena muy conmovedora que nos hace pensar que él y la Resistencia la iban a ayudar a destronar a Ludo, pero no. Ese grupito lo único que logra hacer es constantemente recordar el error humano con patas que se convirtió Brandon Urie, porque si no sabían, además de robarle bandas a Ryan Ross, también le da la voz a Ruberio. Siguiendo con la lista de mercado, Ludo termina por liberar a Star al enterarse que ha estado siendo controlado por Toffee y opta por pedirle ayuda, haciendo que nos topemos con el primer momento anticlimático de toda esta secuencia, porque la muy mencionada lucha 1 a 1 con Ludo no pasó, junto al hecho de que cualquier esbozo del equipo en contra de Ludo se echa a la basura porque jiji jaja. ¡Comedia! Después de esto, Star entra a la varita de la mano de Ludo mientras Moon llega consternadísima para ver con horror cómo su hija se mete en una varita durante un hechizo de autodestrucción. Y la verdad es que toda la sucesión de desgracias una y otra vez nos grita en la cara cómo Star no es capaz de tener un poquito de consideración por absolutamente nadie, porque se mete a la boca del lobo mientras todos sus seres queridos observan sin saber qué va a pasar. Y dicho y hecho, la única cosa que este especial se esmera en reforzar es que cualquier
cualquier momento clímax en la trama se va por la alcantarilla por volverlo anticlimático. Porque en vez de tener una batalla épica, al momento en que Star entra a la varita se encuentra con Toph cara a cara y nuevamente reforzando su título como el mejor personaje de la serie, muy sádicamente no mata a Star, pero la deja sola para que se ahogue literal y físicamente por su propia arrogancia y magia corrupta. Igual y yo digo justicia divina, pero ¿dónde está mi pelea épica? Yo quiero mi pelea épica. Esta escena es desgarradora vista desde afuera. El panorama de Maul no puede ser más devastador después de ver que Toph vuelve a la vida y que su hija murió en un lugar al que no tiene acceso. Pero este tipo de escenas, si bien añaden algo de tensión en la historia, en este caso específico, al contrario de Luz, sí se siente incluida en la trama solo por pura cuota. Star, como acabamos de ver, muere ahogada, espero y aspiro, sintiendo por primera vez el peso de sus acciones, y se reencuentra con Glossaryck en... ¿quién sabe dónde? Un lugar más aburrido que el infierno, supongo. Es solamente en esta secuencia donde siento una genuina desesperación emanando de Star. Un deseo inconmensurable de aferrarse a la vida que solamente se tiene cuando se sabe que se perdió. Una de las únicas escenas buenas del especial. Y el momento donde tuve la ilusión de que tal vez este era el punto de no retorno del personaje, que aquí hablaría con Glossaryck, quien de alguna forma fue su mentor, y llegaría a algún tipo de conclusión rescatable, pero como es común en esta serie, otra vez nos decepcionamos. Y es que yo no les digo mentiras cuando les digo que la conversación que tuvo Star con Glossaryck duró 2 minutos en los que no se recupera nada importante fuera de que Star le tiene grima a Glossaryck, y que Glossaryck sigue siendo el mismo hombrecito críptico y cínico que ha sido toda la vida, y que ahora sí, por un muy literal Deus Ex Machina, Star resucita y pasa toda la otra cantidad de porquería que pasa y ya no sabemos de memoria, y que nos devuelve al status quo con la misma Star infantiloide que entró a la varita y que salió ahora sí con un power-up clavado en la testa. Volver al caso de Luz nos crea un contraste abrumador. Luz al morir cae en este pozo donde dice que antes de irse lo que debió haber hecho tuvo que haber sido agradecerle a Eda y a King, lo cual es una referencia directa a las otras 2 veces donde se ha terminado alejando de ellos, ya sea al final de la primera o de la segunda temporada, donde lo que ambos hicieron fue agradecerle por su amistad. ¡Dios, qué rico cuando hace buenas conexiones argumentales! Pero un par de segundos antes de morir es salvada por un Deus Ex Machina. ¿O es esto cierto? Porque es un comentario que he escuchado repetirse últimamente, y sí, puede que Luz haya sido salvada por un dios. Para ser más precisa, estamos hablando del Titán, pero esta situación específica la veo más que todo como un fiat y ya les explico por qué. Tanto el Deus Ex Machina como el Fiat son figuras de conveniencia y coherencia argumental que se emplean constantemente en la escritura para ayudar a atar lógicamente una sucesión de eventos de una historia, haciendo que toda su línea de acciones sea razonable y se logre mantener un buen pacto ficcional gracias a un sentido de verosimilitud. Es más, sin ir más lejos, el Fiat es una variante del mismo Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina ocurre cuando el escritor de una historia llega a un punto tal de conflicto en su obra donde no encuentra más solución que introducir una serie de factores casi divinos que favorezcan al héroe en su camino para poder derrotar al mal que enfrenta. Si es que literalmente no se mete un dios en la historia como ocurría en la antigua Grecia cuando se introdujo el concepto. Y es aquí cuando comprendo la perspectiva de la gente que considera que la inclusión del titán es un Deus Ex Machina tal cual, porque es, pues ya saben, un dios. Pero aquí está mi contrapunto del por qué este evento es más que todo un fiat en vez de ser un Deus Ex Machina en el sentido anglosajón de la palabra. La diferencia entre un fiat y un Deus Ex Machina clásico se da porque el fiat tiende a acogerse dentro de las reglas del mundo que plantea sin tener que fragmentarlo para obrar a favor del héroe. El fiat también se usa como una conveniencia argumental, pero digamos que le damos la luz verde porque se sustentan en probabilidades estadísticas que flexionan nuestro pacto ficcional y nuestro entendimiento como consumidores. ¿Cómo sabemos que es un fiat? Bueno, sabemos que es un fiat cuando la situación de Luz está planteada sobre la siguiente pregunta: ¿es posible que Luz se encuentre con el último titán adulto que podría ayudarla justo antes de que se agote la última esperanza de las Islas Sirvientes al estar Velos tomando posesión de estas, y que al mismo tiempo este titán utilice su último aliento de magia para darle un power up a Luz que la va a ayudar a restaurar el bien y la paz mientras están ambos atrapados en una locación que hemos visto a lo sumo 3 veces y que no sabíamos que funcionaba del limbo de muertos porque nunca se dijo explícitamente? Sí es posible, y aunque agresivamente improbable, eso nadie se los va a negar, pero dentro de todo sigue siendo posible. Este es un tema muy interesante, así que si están cautivados por la cuestión, acá les dejo un video de Link's Reviewer que está para chuparse los dedos. ¡Mua! De vuelta con The Old House, cuando
Luz se encuentra con Sans, con el Titán, lo primero que hace es cuestionar si lo que está haciendo está bien o está mal. Un cambio muy arrollador si lo ponemos al lado de Star, porque para empezar Luz tiene una conversación civilizada con el Titán acerca de moralidad, lo cual le da un gran valor como heroína. La posiciona como alguien noble, preocupada por la ética de sus acciones para saber qué decisión tomar a continuación, y es esta misma búsqueda de consejo lo que le ayuda a llegar a la conclusión de que, tal y como estipula El Gato con Botas 2, a veces hay gente que se puede redimir y hay gente que no, dependiendo de la intención detrás de sus acciones, mostrando la diferencia entre un antagonista y un villano. You're horrible. You're an irredeemable monster. What took you so long, idiot? Es después de toda esta refracción e interiorización que tiene Luz que finalmente desbloquea su forma suprema y los últimos pesitos que nos quedaban en el budget de animación, con la cual logra derrotar a Velos y restaurar la paz en el reino de los demonios junto a sus aliados, no antes sin demostrarnos una muerte satisfactoria del villano que se confundió y pensaba que estábamos en Steven Universe como para que lo redimieran. El parcero menos perdido. Y así termina la batalla final de The Old House, con una luz triunfal, con las Islas Libres y todos sus aliados a su lado instantes antes de dar un salto en el tiempo para concluir la serie. Pero antes de irnos hasta allá, es momento de que hablemos de los villanos tanto de Star como de The Old House para crear una comparación final. Para empezar, toca aclarar que de forma muy curiosa, ambas historias recurren al final a ser relatos altamente marcados por el colonialismo desde el hueso. Pero el cómo se desmenuza a lo largo de las temporadas y desde el equipo de escritura es lo que nos hace ver cuál obra tiene valor crítico junto a sentido de consecuencias y cuál obra no. Ay, Mico, ya te vas a poner a hablar de colonialismo en una serie de muñequitos. Sí, Juanito, sí, ¿qué quieres que haga yo si los escritores lo hicieron así? Retomando, para ser más específica, lo que yo me refiero es que ambos argumentalmente tienen un origen muy similar, teniendo en cuenta que las desavenencias de sus universos vienen de los mismos problemas estructurales de sociedad, que es la comunidad colonialista de los peregrinos de comienzo de siglo. En el caso de Velos, esta sociedad de peregrinos que habitaban las colonias y posteriormente se convirtieron en los jueces de la quema de brujas en el muy supuesto Salem de la serie, que impartían esta misma ideología radicalista que mandaba a exterminar brujas en nombre de la iglesia. Y en el caso de Toffee, se impacta sabiendo que él pertenece a la comunidad mágica nativa que sufrió del yugo de los mismos peregrinos, que son aún más ambiguos porque Star no sabe escribir un buen universo. Pero en resumidas cuentas, es la misma gente que instauró un sistema opresor monárquico que subyugó a los monstruos en su propio beneficio. La diferencia primordial que radica entre estas dos obras es que en The Old House se muestra lo perjudicial que era la mentalidad extremista religiosa de los peregrinos, y Star versus las fuerzas del mal intenta absolverlos y hacer que el público empatice con Star, quien solo hasta el final de la serie decide desmantelar el sistema opresor que lleva damnificando monstruos desde hace siglos. Otra coincidencia que hay entre estas dos series es que el rol de la magia es fundamental en cada uno de los universos, y en base son muy similares. El cómo se decide abordar el tema en el guión hace toda la diferencia. Hay que estar de acuerdo en que en ambos universos la magia es orgánica en inicio y son sinónimos de la presencia de nativos en un sitio inexplorado por el conquistador o los peregrinos, como sea, y que ambos sistemas mágicos son monopolizados y controlados tiránicamente por las figuras del peregrinaje dentro de su respectivo universo. En The Old House, por medio del sistema de aquelarre, y en Star versus las fuerzas del mal, desde la apropiación cultural de la monarquía que inculcó tanto la magia dentro de su sistema de creencias que con los años ya eran incapaces de reconocer de dónde provenía originalmente. ¿Cómo llegué aquí, gente? No tengo ni idea de cómo acabé hablando de colonialismo y de apropiación cultural en una serie de muñequitos. De verdad, ¿qué necesidad había, gente? Comencemos desarticulando primero a Velos, por ser básicamente el mejor escrito, no me molesten. El perfil psicológico de Velos o de Philip Witteveen es el de una persona extremista, fanática e instrumentalizada por la sociedad de su época. En principio también es una víctima de sus propias creencias y radicalización, que fue expuesto desde una muy temprana edad a este adoctrinamiento religioso junto a su hermano Caleb, quien al final del día se pudo deconstruir y enamorarse de una bruja. Y puede que en un comienzo Philip pudiera ser tan inocente como Caleb, pero es este puro
solo resentimiento y complejo de Salvador heredado por la ideología peregrina lo que lo impulsa a asesinar a su hermano, cegado por un sentido de justicia heredada que se transmutó en una tiranía sistemática directamente extraída de la sociedad peregrina de la que vino. Y sí, puede que en un comienzo Philip hubiera sido igual de víctima que su hermano de estas creencias dañinas, pero al momento en que adquirió poder, lo que decidió hacer fue seguir perpetuando esta modalidad tóxica, un móvil muy desconcertante que se enfocaba en querer exterminar a toda la raza de las brujas, ampliando el sentido colonialista y de conquista que traían los primeros peregrinos a América con el mismo objetivo de exterminar a los nativos que conquistan, pero de una forma más manipuladora y cínica, ya que Velo se encargó de convencer a las brujas de entrar a su sistema de castas de una forma voluntaria para que contribuyeran en el Día de la Unidad, que básicamente es un intento de genocidio mágico. Y algo que debo reconocerle a Velos es que no es un villano convencional, sino que tiene un nivel de manipulación excepcional que es capaz de convencer a todo el mundo a su alrededor sin ninguna sombra de duda de las intenciones que tiene. Este hombre literalmente gaslighteó a todas las Islas Sirvientes para que voluntariamente lo ayudaran a sabotearse a sí mismas, creando un nivel de lealtad y devoción en sus seguidores tan fuerte que los hizo negar su origen mágico y posicionarlo como emperador. Claro, de lo que tenemos implícito es que sabemos que Philip en un comienzo también estuvo muy confundido y abrumado cuando su hermano lo abandonó por irse a las islas, ya que quedó completamente vulnerable ante el sistema de adoctrinamiento de los peregrinos, en lo que se quedó solo en el reino humano. Recordemos que él es un huérfano y su única red de apoyo era su hermano. Pero después de haber instrumentalizado a media nación para su favor y para que básicamente se exterminen a sí mismos, yo creo que estamos muy lejos de cualquier punto de redención. Y esto la serie lo sabe muy bien y se esmera en dejarlo muy claro, en dejar marcado en letras rojas que no se puede redimir a un extremista. Y sí, con estos lineamientos, este personaje merecía una muerte patética, porque es un pequeño hombrecito manipulador y mentiroso consumido por su ego y su complejo de salvador. Tan manipulador que incluso en sus últimos momentos intenta apelar al radicalismo en luz falsamente para crear algún tipo de reflejo y similitud entre ambos, cosa que lleva haciendo toda la serie para causarle un sentimiento de culpa, pero que termina fracasando porque Luz procura proteger la magia a toda costa por el bien de todo el reino mágico. En ningún momento se glorifica el rol del conquistador, se le reprende y se le castiga con severidad, dejando la moraleja de que no todos los villanos se pueden redimir, pero que siempre hay que asegurarse de conocer todos o gran parte de sus motivos principales para saber qué tipo de porquería es. Siguiente punto en el acto es hablar de Toffee, y ustedes saben muy bien qué clase de sentimientos tengo hacia este personaje, así que me voy a divertir muchísimo. Toffee, para empezar, es un personaje incomprendido por todo el mundo en su universo. Ya he mencionado el trasfondo del personaje, pero Toffee era un líder revolucionario insurgente que luchaba en contra de la tiranía Butterfly por el bien de su pueblo oprimido. Desde el primer momento sus intenciones son muchísimo más válidas que las de Velos para destruir la magia. El móvil detrás del por qué Toffee quiere destruir la magia es por un consenso desesperado dentro de los mismos monstruos después de siglos de intentar recuperar la magia como algo propio de su cultura. Como último recurso se tiene que recurrir a destruir este sustento vital que alguna vez les perteneció, porque al menos así los Butterfly no pueden seguir derrochándolo de forma irresponsable, ni usarlo en su contra con la bendición del hombrecito azul olor a bareto y su séquito de idiotas. Es una idea terriblemente radical, no les digo que no, pero al contrario de Velos, a Toffee ni siquiera se le dio la oportunidad de tener una discusión abierta con Star, porque Star es una persona frenética y irresponsable que dispara primero y pregunta después, incapaz de racionalizar una verga y siempre dispuesta a mostrar cómo la familia real malversa magia ajena a cada oportunidad que tiene. Y lo que me da rabia es que a ciencia cierta no podemos saber qué calidad de persona era Toffee, que tan dispuesto estaba al diálogo o a cambiar sus ideales por el bien del multiverso mágico, porque nuevamente Star solo vio valor en él 2 temporadas después de matarlo. Es más, su desprecio a Star está completamente justificado porque Star literalmente hace parte de la cepa opresora que lleva siglos esclavizando y criminalizando a su pueblo. Además de que Toffee es tan metódico que ejecuta a la perfección su plan sin pretender causar más daños unilaterales. Atrofia la magia y se va impoluto y perfecto como siempre. ¿Pero qué recibe en respuesta? Que lo asesinan de forma brutal, grotesca y humillante sin tener idea del móvil de sus
sus acciones. Y toda esta humillación al final, ¿de qué sirve? Pues de nada, porque 2 temporadas después de esta recurre nuevamente a sus ideales radicales, llena de desinformación para ejecutar la Orden 66 sin parar a pensar en consecuencias. Se extermina con el lado incorrecto del conflicto y se sigue perpetuando la monarquía de Muni sin saber eso que conlleva. Y finalmente Star solo se desarticula a ella, la monarquía y al sistema mágico cuando ve que una persona de su familia empieza a conspirar directamente contra todo el mundo y que ve que todo está en la inmunda. Pero claro, Star se apropia del pensamiento más radical que alguna vez Toffee tuvo, sabiendo que si él hubiera tenido más herramientas seguramente no hubiera llegado a la misma conclusión. Puedo poner plata en la mesa que si Star hubiera decidido simpatizar 2 píxeles con Toffee en vez de correr a matarlo como un animal desbocado, muy seguramente habría encontrado una solución más conciliadora para todo el mundo en el multiverso, en vez de destruirlo. Pero básicamente todo esto estaba fuera del panorama porque con los muertos no se puede debatir. Ya para poder finalizar es hora de que hagamos un paralelo directo entre el final de The Old House y el verdadero final de Star vs las fuerzas del mal. Les dije que llegaría el momento donde analizaríamos la basofia de final que tuvo Star. Y si les parece que fue algo injusta la comparación entre el final de la batalla por Muni y el final de The Old House, no quieren ni imaginarse la cantidad de pendejadas que trajo el final de Star y qué tan mal quedó frente al de The Old House. Porque adivinen que si la batalla por Muni tenía errores, pues entonces el final de la serie es aún peor. Me quiero morir. Empecemos por The Old House. El final de esta serie no es perfecto precisamente por los cortes de presupuesto y los cortes de guión que tuvieron, ya sabemos por qué razones. Pero dentro de todo sí consiguió tener un muy buen final para sorpresa de todo el mundo. Es conclusivo, satisfactorio, resuelve puntualmente toda la conclusión del cast principal y gran parte del universo. En términos de escritura crea un puente bidireccional claro entre el mundo humano y el reino de los demonios que actúa de forma pasiva sin tener que afectar abrasivamente la idiosincrasia de ninguno de los 2 terrenos dimensionales, respetando toda su configuración tanto física como socioeconómica, entre todo manteniendo intacta la naturaleza de cada reino sin destruirla a su beneficio. Y sí, muchos dirán que mantener un puente entre las 2 dimensiones es un final muy tibio, pero hey, también no me desagrada que todo el mundo tenga un final feliz. No solo eso, sino que el portal que se crea está altamente arraigado en las bases escritas a lo largo de los especiales. Se plantea que si hay un ser omnipotente que puede crear un portal mágico que no subsista de la magia del titán, es el coleccionista, y pues así pasa. Es un guión que se apega muchísimo a las pautas que ya planteó. También el final se da después de un salto en el tiempo donde vemos a los personajes con sus respectivos niveles de evolución personal propios de su arco anteriormente planteado, dejándonos a entender que todo el mundo ha seguido creciendo desde que vimos el primer final. Claro, también se crea un cambio revolucionario dentro de toda la sociedad de la Isla Sirvientes porque se abolió el sistema totalitarista represivo para poder restaurar la paz. Y al menos hace de una forma, digamos, realista, porque se muestra que hay mucha gente que todavía se opone a este cambio, lo cual es completamente normal. Pero al final nadie comete genocidio mágico y se preserva la magia como un atributo natural e irreemplazable dentro del estilo de vida de las islas. Al mismo tiempo en que jamás se justifica al colonizador o a los peregrinos o a la figura de Velos. Y para finalizar se cumplen las demandas del fandom en cuanto a ships sin arrasar con ninguna cultura, mostrando nuevamente que este team de escritura tiene una muy buena conexión con el fandom. Reconozco que hay algunas quejas en cuanto a la falta de severidad del final de The Old House al dejar establecido un puente entre ambos universos, tanto el mágico como el real, porque Amphibia decidió tomar un paso más radical y cortó de plano cualquier conexión entre el mundo de las ranas con el mundo real, lo cual mucha gente aplaude porque les parece que es una decisión con huevo. Pero si nos vamos a ir en un espectro de tratamiento mágico al final de una serie, podríamos decir que Amphibia está como la más radical, The Old House está en un punto medio y Star versus las fuerzas del mal está tan abajo que te está saludando con una manito desde afuera del hueco más profundo del infierno, porque Star contra las fuerzas del mal decidió irse rodando por el monte en cuestión de qué puede hacer para solucionar un debate mágico. Hablando en términos pragmáticos del final, la conclusión de esta serie es la más anticlimática y en contra de los derechos humanos que haya visto en mi vida. Nadie tiene una conclusión satisfactoria excepto la gente que se alejó de Marco y Star a tiempo, como Jackie y Tom. Me alegra por ustedes, muchachos, salgan adelante. La conclusión de todo el
mundo fuera del cast principal es súper escueta porque no tenemos ni idea de qué pasó con nadie y realmente peca de cobarde y tiene que recurrir a un plan terriblemente radical porque Star no es capaz de pensar en una solución que no se cargue a medio universo. Y miren, yo a Toffee le permito ese radicalismo porque en ningún momento tuvo sobre la mesa la posibilidad de discutir con la realeza Butterfly y llegar a un acuerdo de paz, o al menos un acuerdo de paz justo, porque les puedo asegurar que el acuerdo de paz que se estaba firmando cuando mataron a la mamá de Moon no era nada justo, conociendo a mi gente. Pero Stark, que tenía todas las herramientas políticas para crear un cambio desde antes, debió asumir un nivel de responsabilidad más grande como antigua soberana, más que solo llegar a la conclusión de destruir toda la magia por un problema estructural que va a seguir ahí. Sin ir más lejos, se deja entender que el radicalismo va a seguir existiendo en ese universo y que la destrucción de la magia no consiguió nada más allá de ser una solución temporal. Pero Star y sus dos neuronas funcionales no son capaces de reconocer que su mamá es una extremista racial dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y aún así, Star la perdona junto a Mina, un literal soldado intransigente nacionalista dispuesto a erradicar toda una raza por ideología. También no se abola en ningún momento el modelo monárquico que nos trajo aquí. Afortunadamente ahora va a ser dictado de una forma más incluyente desde la cabeza gracias a Eclipsa, que es el único personaje que vale la pena en la segunda mitad de la serie. Pero no contentos con seguir promulgando las mentalidades de mierda que provocaron todo este desastre, Star y su serie deciden tomar un paso aún más allá y fusionar Muni con la Tierra de la forma más invasiva, agresiva, destructiva, horripilante, solo por el capricho de rejuntar un ship que el fandom ya ni quería al final, porque se lo cagaron, lo hicieron todo feo, horrible, huevón. Y lo peor de todo es que al final del día Star le da la razón a Toffee en todo su radicalismo, no solo por reafirmarlo al seguir su plan al destruir la magia, sino que con cada paso que dio en el camino confirmaba cada vez más que no es diferente a su árbol genealógico corrupto, más allá de tener un poquito más de sentido común y de no ser racista. Es igual de impulsiva, imprudente, no racional, incapaz de abrir su perspectiva si no se lo dice a alguien de su preferencia, e igual de irresponsable con la magia como lo fueron cada uno de sus antecesores, llegando hasta Festivia, pero con un airecito de superioridad al final que no sirve de absolutamente de nada porque acaba siendo igual de dañina que los primeros peregrinos que pisaron Muni y que le arrebataron la magia a los monstruos. Y aún así la serie tiene la cara de esperar que uno empatice con Star y su personaje porque ella enmienda los errores de sus antepasados. Pero si hablamos de hechos, lo único que hace es causar rechazo porque al final termina sellando el destino de todo el reino mágico y el humano solo por quererse quedar con Marco. ¿Saben qué? El Starco se puede ir a comer un cerro de mierda. Finalmente tenemos un ganador y toda la victoria sea para la humana Luz Noceda. Y bueno, este fue el final tanto de Star vs las fuerzas del mal como de The Old House. Espero esta muy injusta batalla les haya gustado porque sabíamos desde el principio que enfrentar a este par era como enfrentar a una pipeta de gas contra un bebé tosiendo. Pero yo hago estos videos para satisfacerme a mí misma y a la niña de 14 años que recibió el peor final de una serie que jamás pude haber visto en la puta vida. Ya veremos qué otros mi combates llegan al canal y tal vez, quién sabe, hablemos de Amphibia o de Gravity Falls o de cómo Mabel Pines me cabe para el orto, quién sabe. Recuerden que este video fue patrocinado por Skillshare y que las primeras 1000 personas que utilicen el link en la descripción obtendrán un mes gratis de clases. Nuevamente un agradecimiento especial a Dockels por ayudarme a editar este video y a Ghosty Toons por ayudarnos también con el animatic del comienzo. Yo soy Mikos Trashcan y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. ¡Ay, miércoles! Sí, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que yo había dicho el video pasado que Alia había revelado el secreto de Marinette y de que ella era Ladybug con Nino? Pues la verdad es que no, es que me equivoqué, pero bueno, en fin. Aquí están sus disculpas formales, fandom de Miraculous. Tómenlo bien en cuenta porque es de las únicas veces donde nos vamos a pedir perdón. En fin, ahora sí, adiós.